Bueno, entonces hoy vamos a ver el significado del loco en el sentido psicológico y espiritual, ¿sí? Que también alcanzamos. Porque hace 8 días, cuando hicimos la introducción como hermenéutica, pues ya les introduje el significado psicológico, ¿no? Entonces yo creo que alcanzamos a ver ambos significados. Bueno, entonces el significado psicológico del loco es que representa nuestro componente espiritual, ¿sí? Pero para que lo entendamos bien, la idea es que en el mago, que es el arcano que sigue, está representado la mente. Y en la sacerdotisa, que es el arcano que sigue al mago, está representando el cuerpo. Entonces, miren, en los primeros tres arcanos, el loco, el mago y la sacerdotisa, se representa nuestra estructura antropológica, ¿sí? Que los seres humanos somos eh, una unidad de tres elementos, ¿sí? Que es el componente espiritual, el mental y el material, ¿sí? O el físico, el cuerpo. Entonces, antes de que digamos qué representa el componente espiritual del loco, pues digamos algo de esa composición del sujeto humano, ¿sí? Que es una composición tuina, ¿sí? Cuerpo, mente y espíritu, o alma espiritual, ¿no? Bueno, cuando decimos cuerpo, pues ahí todos entendemos bien lo que significa, ¿no? Que no hay que explicar. Cuando decimos mente, la palabra que se utiliza mayormente es psique, ¿sí? Pero la psique no solo representa la parte cognitiva, sino también la parte emocional, ¿sí? Entonces, antiguamente, cuando ustedes vean textos, por ejemplo, de Platón o de filosofía antigua, cuando ellos hablan de la psique, bueno, psique es un término en griego, ¿no? Y cuando se traduce al latín, queda ánima, que es alma, ¿no? Bueno, cuando ellos hablan de la psique o del alma, se están refiriendo a lo que llaman la parte anímica del hombre, y eso incluye, bueno, depende del contexto. A veces en algunos contextos, la parte anímica solamente incluye lo emocional, ¿sí? Pero en otros contextos incluye lo emocional y lo intelectual, ¿sí? Lo cognitivo. Entonces, en psicología, cuando decimos mente, ¿sí? En psicología, o decimos lo psíquico, siempre nos estamos refiriendo tanto a lo emocional como a lo mental, ¿sí? O sea, la estructura psíquica de los seres humanos es tanto cabeza como corazón, ¿sí? Y bueno, ¿y el alma? Ahorita la definimos más de mejor manera. La idea es que es esa parte que permanece después de la muerte del sujeto humano, ¿sí? Porque la idea es que a la muerte del sujeto humano, pues se muere el cerebro y se muere la mente, ¿sí? O sea, lo psíquico, la identidad psíquica egoica. Pero permanece lo que está en el alma, ¿sí? Con el espíritu. Bueno, pues entonces, a ver, para que entendamos bien, o le demos como el sentido más profundo que tiene esta constitución antropológica, ¿cierto? Mira, entendamos que hoy en día la ciencia solamente acepta el componente material. Y el ejemplo típico son las neurociencias, ¿sí? O la medicina. Para los neurocientíficos o la medicina, solamente existe el componente material, ¿sí? Ni siquiera existe el componente psíquico, ¿sí? Y eso es lo que llamamos el materialismo, ¿no? Porque mira, en las neurociencias, las emociones se reducen al sistema endocrino, ¿sí? O sea, ¿qué es una emoción según la medicina? Es simplemente una secreción hormonal, ¿sí? De cualquiera de las hormonas, de las 12 hormonas que tenemos en el sistema endocrino. Entonces, ni siquiera, bueno, y el pensamiento para las neurociencias es simplemente sinapsis cerebrales, ¿sí? Pero no existe algo así como la mente en un sentido independiente del cerebro, ¿sí? Y no existe el corazón en un sentido independiente del sistema endocrino. Bueno, la psicología sí reconoce que existe lo psíquico, ¿sí? La mente,
como algo distinto e independiente del sistema físico. Pero solo la psicología acepta eso no lo acepta la medicina. Y solo ciertas escuelas de psicología, por ejemplo el conductismo, tampoco reconoce que existe la mente. Pero el psicoanálisis sí, el psicoanálisis sí reconoce que existe algo distinto al sistema biológico, que lo llamamos lo psíquico. Bueno, y otras escuelas de psicología pues también. Mira, esto es toda una discusión que es muy histórica, ya lleva mucho tiempo, una trayectoria muy grande, que es la distinción cuerpo-mente, ¿sí? Que viene desde Platón. Y hasta el día de hoy se sigue discutiendo. Entonces, hasta el día de hoy, hoy en día, ¿sí? En filosofía, en psicología, existen posiciones distintas de los que defienden que sí existe la mente y los que no. Hasta el día de hoy, ¿sí? Y eso se llama, si quieren investigar, bueno, se llama el problema cuerpo-mente, ¿sí? Porque, mira, el problema cuerpo-mente implica un dilema grandísimo, que es que, mira, bueno, hay dos respuestas, ¿no? Una se llama el monismo y otra se llama el dualismo. Entonces, aunque el materialismo actual es monista, ¿sí? No significa que los autores dualistas se hayan desaparecido. Y tienen más argumentos de peso los autores dualistas, ¿sí? Ahorita les digo algunos de esos. O sea, hoy en día el monismo solamente es defendido por las neurociencias, por la medicina, pero no hay, digamos, un gran autor en filosofía que lo defienda. La mayoría de los filósofos que discuten este tema son dualistas. Solo que hoy en día se acepta que hay un dualismo fuerte y un dualismo débil. Sí, que son todos esos matices filosóficos del asunto. ¿Qué dice el dualismo? El dualismo dice que existen dos sustancias que son distintas, ¿no? Independientes y separadas. Que uno es la materia y otro es lo mental. Bueno, ¿y por qué para los filósofos es tan fácil ser dualistas? Porque el filósofo reconoce y entiende que existen los números. Entonces, como los números, bueno, estos estudian algo que se llama ontología, que es real, ¿sí? Entonces, para los filósofos, desde siempre, ha sido algo muy fácil entender que la realidad tiene niveles del ser, ¿sí? O estratos del ser. Y que, aunque obviamente el estrato material existe, para la filosofía nunca ha sido un problema reconocer que existen otros niveles o estratos del ser, ¿sí? O categorías. Entonces, mira, en filosofía veamos, en la ontología, que existe la dimensión material o física, ¿cierto? De la existencia. Pero que también existe el nivel, digamos, axiológico, que es el de los valores. ¿Sí? Por ejemplo, la justicia. Y también existe el nivel lógico, como el de los números. ¿Mm? Y hay otros niveles, ¿sí? Pero hablemos de esos dos. Entonces, por ejemplo, un número no tiene ningún tipo de cualidad física, ¿cierto? Un número no pesa, no mide algo, ¿cierto? No sabe algo, no tiene color. Entonces, cuando hablamos de las matemáticas, es evidente que las matemáticas existen, ¿sí? Solo que existen a un nivel lógico, no a un nivel material. ¿Sí? Por eso cuando los filósofos escuchan a los materialistas, el 95% de los filósofos, pues lo escuchan de forma, digamos, sonriente, porque saben que el materialismo es un reduccionismo ontológico demasiado vulgar, ¿sí? O sea, pensar que solo existe lo que está en la tabla periódica de los 106, 109, o ya no sé cuántos elementos tengamos, y que no existe ningún otro tipo de realidad, es una reducción, pues primero ontológica de la realidad, pero segundo epistémica del conocimiento, ¿no? O sea, obviamente los triángulos existen, ¿no? Que no existan en el nivel material, físico, empírico, eso no le quita su realidad lógica. Bueno, y el otro son los valores, ¿no? Obviamente existe la justicia, pero la justicia tampoco está caminando por las calles, ni la encuentras en ningún lugar. Bueno,
Entonces, mira, cuando se niegan estos niveles de la realidad, ¿sí? O se confunde un nivel con el otro, ¿no? En ontología se llama error categorial, que es lo que la gente comete cuando discute estas cosas y pues no ha entendido siquiera las premisas básicas de la discusión, ¿no? Por ejemplo, si alguien me dijera, ¿dónde está el número uno? ¿O cuánto pesa un triángulo? ¿Sí? ¿O a qué sabe el amarillo? Bueno, los colores pertenecen a otro nivel de la realidad, que es el psicológico, ¿sí? Entonces, ahí ya les he dicho tres niveles de la realidad que son distintos al físico. Tenemos el nivel lógico, el axiológico y el psicológico. Y hay otros. Entonces, obviamente, cuando alguien comete un error categorial, que eso se comete hoy en día mucho en discusiones académicas, entonces los filósofos prefieren quedarse callados porque saben que el interlocutor no tiene los argumentos de base pues, para comenzar una discusión. ¿Sí? Porque si alguien me dice, por ejemplo, ¿dónde vive Dios? ¿Sí? Pues Dios no es un ente físico o el alma. ¿Dónde está el alma? Y eso dicen, mira, eso dice Rodolfo Ginás, cuando Rodolfo Ginás dice que no encontró la conciencia en el cerebro humano. ¿Sí? Eso es un error categorial. Porque hay que preguntarle a usted qué entiende por conciencia. ¿Sí? Entonces, si usted entiende por conciencia lo que toda la humanidad ha entendido que es conciencia, ¿no? Que es un acto cognitivo de autopercepción propia, ¿no? Entonces usted está cometiendo un error categorial, porque usted no me puede ubicar un ente no físico dentro de categorías físicas como el cerebro, ¿sí? Como cuando alguien dice dónde está el miedo. Entonces cuando la neurociencia o la medicina dice el miedo es una secreción de adrenalina o dopamina, o la felicidad es una secreción de serotonina. Entonces uno dice, mira, eso es un error categorial inmenso, porque defíname qué es miedo. Y si usted me define miedo como secreción de dopamina o felicidad como secreción de serotonina, usted comete una reducción ontológica de lo que es el miedo. Sí, ya les pongo el ejemplo sencillo, porque se den cuenta que esto no es especulación filosófica, sino es un dato de la razón evidente. ¿Sí? Mira, si alguien me dice, no, que el miedo es un poco de respuestas fisiológicas del organismo. Entonces yo digo, bueno, dígame cuáles respuestas. Me dice, pues mira, el que tiene miedo tiene taquicardia, tiene hiperventilación, tiene sudoración de las manos y tiene vacío en el estómago. Sí, así es como lo categoriza. Entonces uno dice, bueno, si eso fuera cierto, significa que todas las personas que tengan taquicardia, hiperventilación, sudoración en las manos y vacío en el estómago tienen miedo. Y pues en esa reducción, mira, eso se llama hoy en día reduccionismo biologicista. Y si quieren profundizar más en el asunto, en la discusión, hay un buen autor que se llama Jerome Brunner. Y en el primer capítulo de un texto que se llama Lenguaje y Pensamiento, él explica por qué el reduccionismo biologicista pues es una falacia intelectual inmensa. Porque es que, ¿sabes una cosa mía? La gente que está enamorada, ¿sí? Siente lo mismo que el que está en una entrevista. Pero al que está en la entrevista, esa taquicardia, hiperventilación, sudoración de las manos y vacío en el estómago, la autodenomina, ¿sí? La autopercibe el sujeto como miedo. Pero si está en una cita con su enamorado, su enamorada, o si está en el estadio, está viendo a su equipo jugar fútbol y está empatando, está perdiendo o está ganando. Bueno, la autopercepción del sujeto que vivencia la taquicardia, ¿sí? Y demás referentes que se llaman correlatos biológicos, ¿no? Ya no se percibe como miedo, sino como encanto o como ansiedad o como algo distinto. Entonces, mira, el miedo, obviamente toda experiencia humana, ¿sí? Como los pensamientos, pues requieren correlatos biológicos después de manifestación. O sea, obviamente cuando yo tengo un pensamiento, ¿sí? Cuando yo en mi cabeza hago una suma mental, obviamente hay sinapsis. Pero reducir la suma mental, ¿sí?
la visualización, el imaginario mental, a la sinapsis de ciertas neuronas, es un reduccionismo que ningún, digamos, intelectual duro te lo aceptaría. Bueno, ahorita ya les hablo de neurocientíficos que ya después de 30 años han reconocido esto, que era evidente, pero bueno. Porque mira, si usted excita esas neuronas que se excitan cuando alguien está haciendo una suma, y esos experimentos se han hecho, ¿sí? Y usted excita la misma localización cerebral, el sujeto no vivencia una suma, ¿sí? Así como si usted tiene taquicardia, hiperventilación y demás, usted no es que tenga miedo, ¿sí? O sea, a usted no le pueden producir el miedo. Que el miedo se manifieste con ciertos correlatos, eso es distinto. Que el pensamiento tenga ciertos correlatos sinápticos, eso es distinto, ¿sí? Pero cuando usted ve un Korok, ¿sí? Entonces se le excita una zona del cerebro. Si a usted vuelven y le excitan esa zona del cerebro, no significa que usted vea ese Korok, ¿sí? O sea, eso no es una causalidad unilineal de doble vía, así tal cual. Bueno, hay un texto muy bueno que los que quieran investigar es de un médico neurocientífico español de Barcelona, pero trabajó toda la vida en Estados Unidos. Y entonces se metió a las neurociencias. Y el man era un poco más inteligente que otros. Y dijo, no, yo quiero estudiar la conciencia como Dios manda, ¿sí? Entonces, como yo sé que este tema no pertenece a la medicina, sino a la filosofía, hizo un doctorado en filosofía. Entonces, este español se llama Joaquín Fuster. Y el texto lo consiguen en Buscaribe, cuesta como 30.000, 35.000 pesitos. Y yo lo tengo en digital, ahorita se los mando. El texto se llama Cerebro y Libertad. Y todo el texto son como 500 páginas. Yo voy en el capítulo tercero, ¿sí? Me ha parecido excelente. Porque como filósofo que soy, digo, este man sí entiende de dónde viene la discusión. Y todo el texto, que lo escribió hace poquito, ¿sí? Lo escribió como en el 2017. Y ya tiene como 72 o 75 años. Güey. Entonces Joaquín Fuster, ¿sí? Después de 30 años de investigación en neurociencias, dijo, no, aquí hay unos errores ontológicos y epistémicos de las neurociencias inmensos, ¿sí? Entonces voy a recordar a mis colegas médicos que por favor sean un poco más serios en esta discusión. Entonces en el texto él demuestra cómo desde las mismas neurociencias hay que defender que la libertad y otros atributos humanos, como la creatividad, como la voluntad, ¿sí? Como la intención. Ahí les digo 4 términos importantes que se estudian en filosofía, ¿sí? La intencionalidad, la voluntad, la creatividad, ¿sí? La imaginación y la libertad. Obviamente la libertad es un tema que ha estudiado mucho la filosofía. Eh, están liberados, o sea, son facultades humanas que no están sujetas a la causalidad antecedente de los sistemas biológicos. Bueno, todo esto se lo estoy diciendo es para demostrarles que el espíritu sí existe, ¿no? Les estoy demostrando que la mente sí existe. Pero después vamos con el espíritu, van a ver que también. Mira que es sencillo. Yo les digo, pero por favor vean en los libros, para que yo no resulte aquí eh, por decirle las cosas tan sencillo. Entonces quitándoles la motivación de estudiar la cosa en profundidad. Mira, todo sistema físico-biológico se basa en lo que llamamos la causalidad. Y la causalidad es un sistema de conexión, que une el antecedente con el consecuente. O sea, lo que llamamos causa y efecto. Si usted tuviese algún sistema de conexión, ¿sí? Que ya no se limitase, ¿sí? A esa causalidad antecedente, ¿sí? O sea, que lo que sucede ahora tiene un antecedente, una causa. Entonces usted se estaría saltando el sistema físico, químico, biológico. Entonces les pongo el ejemplo sencillo, mira. El comportamiento de los sujetos humanos presentes, ¿sí? O sea, el comportamiento presente actual de los seres humanos, el que usted realiza cada día, ¿sí? Cuando usted se levanta por la mañana
y desayuna, almuerza, va y trabaja, bueno. El comportamiento suyo de cada día, ¿sí? Tiene como causalidad real ningún antecedente, sino algo que usted ha puesto en el futuro. Y eso que usted ha puesto en el futuro como expectativa, sueño, anhelo, añoranza, usted a través de un acto de intencionalidad, ¿sí? Volitiva, o sea, voluntaria, usted hace que su comportamiento actual se adecue para conseguir el futuro que usted esperaba. Es sencillo, ¿sí? O sea, usted espera subirse al bus al Transmilenio de las 7 de la mañana. Entonces usted lo que hace es que 2 horas antes, usted organiza toda su rutina para llegar al Transmilenio antes de las 7, para poderse subir a las 7. Entonces, mira, cuando el comportamiento humano ha vencido los límites de la causalidad antecedente, ¿sí? Y ya no se regula por ningún tipo de causalidad, porque causa significa siempre en el pasado, sino que al comportamiento humano lo regula es el futuro. Eso no lo hace ningún sujeto, ningún animal en el mundo. Mira, todos los animales, todo el comportamiento animal, ¿sí? Los animales en el circo también, o sea, los animales muy inteligentes y todos. Eh, o sea, su comportamiento está sujeto a, a los estímulos del medio ambiente presentes, inmediatos, o al aprendizaje pasado que a través de la asociación ellos pueden recordar y entonces actuar, ¿sí? Entonces, mira, todo comportamiento animal o lo antecede un aprendizaje asociativo del pasado o es consecuencia de un estímulo ambiental inmediato. Pero los animales no tienen comportamientos intencionales futuros, ¿sí? Por eso la planeación, mira, eso lo explica bien Joaquín Foster. El acto de planeación, ¿sí? Cuando usted planea la agenda, usted se planea de aquí a, por ejemplo, el que va a estudiar. Mira, un ejemplo sencillo. Todos los estudiantes que entran a primer semestre en alguna universidad, si uno se pregunta cuál es la causa de que usted esté estudiando primer semestre, la causa de que esté estudiando primer semestre de la carrera que sea, no es que acabaron 11. Si alguien me dice que la causa de que está en primer semestre es que acabó 11, yo le digo, pues sí, pero no. O sea, sí, pero usted tiene una cabecita como un poco reducida, miope. La causa real, ¿sí? Causa entre comillas, de que este sujeto esté en primer semestre de esta carrera es la intencionalidad volitiva, orientada, ¿sí? Que permite la planeación de que aquí a 5 años él se ve como futuro graduado de esa carrera. Bueno, aquí entra en juego lo que enseñó hace 2500 años Aristóteles. Qué pena que se los diga así de unas, pues para que vean la ignorancia total de los supuestos intelectuales, ¿no? Mira, Aristóteles distinguió 4 tipos de causas. Causa material, causa eficiente, causa formal y causa final. Y el comportamiento humano está sobre todo orientado, dirigido y determinado, ¿sí? Condicionado por la causa final, no por la causa material, no por la causa eficiente, tampoco por la causa formal, sobre todo por la causa final. Y a esa causa final es a lo que le llamamos teleología, ¿sí? De tereos, ¿sí? Tereos. Bueno, y venga, les digo cosas más asombrosas. La biología identificó hace 100 años, para que se den cuenta, que los sistemas de vida son sistemas teleológicos. O sea, usted coja cualquier libro de biología, los famosos que hay, ¿sí? Hay unos muy famosos que son los que estudia uno en primer semestre en la universidad. Coja cualquier texto de biología y va a ver que toda explicación de la vida humana y de cualquier tipo de funcionalidad biológica de cualquier animal vivo, ¿sí? Pues no solamente la vida humana, sino cualquier animal. La explicación es teleológica. ¿Sí? Y les pongo un ejemplo. ¿Por qué los humanos tenemos conos y bastones en los ojos con los que podemos discernir matices de colores? ¿Saben por qué es? Porque como en el medio ambiente existe un estímulo ambiental, ¿sí? Que permite distinguir matices de colores.
Entonces, el animal humano desarrolló una facultad para distinguir esos matices de colores, ¿sí? O sea, mira, todo facultad biológica está respondiendo, ¿sí? A algo que pues, existe, ¿sí? Pues antecede, ¿sí? Y es para conseguir responder a ese medio ambiente que le antecede, que le está diciendo eso, que esa facultad se desarrolla. Y por eso el desarrollo de esa facultad da cuenta, mira lo importante, de la realidad de eso a lo que esta facultad está respondiendo. O sea, mira, nuestra facultad visual de ver en profundidad, ¿sí? Hay animales que no ven en profundidad, ¿no? Algunos sí, obviamente. Los perros, los gatos, pues sí ven en profundidad, pero otros no. Mira, esa capacidad de ver, ¿sí? En profundidad, o sea, en perspectiva, ¿cierto? Es porque responde, ¿sí? A una necesidad del medio ambiente que ciertos animales desarrollaron. Entonces, mira, las mismas facultades biológicas dan cuenta de que hay una realidad externa, ¿sí? A la que esa facultad se adecua. Y esa adecuación es totalmente teleológica. Es porque el organismo vivo, y eso es la evolución de las especies, ¿sí? El organismo vivo necesita adaptarse y responder, ¿sí? A algo, ¿sí? Que lo está llamando, que le dice, pero lo está llamando desde el futuro, ¿sí? Me está diciendo, mira, aquí hay un estímulo ambiental, ¿sí? Que existe y usted no lo está percibiendo. Pero como ya existe, usted como organismo comienza a adaptarse a la percepción de ese estímulo. Y eso es un acto teleológico. Mira, ¿qué significa teleológico? Teleológico, tereo, ¿no? Tereo es finalidad. Significa que la causa de mi comportamiento o de mi facultad, ¿sí? De mi realidad, está en el futuro y no en el pasado. O sea, allá en el futuro hay una meta, ¿sí? Allá hay algo que alcanzar, allá hay algo que todavía yo no tengo y hacia allá me dirijo. Y esa capacidad de dirigirse hacia allá es lo que llamamos intencionalidad del acto, ¿sí? Y lo hacemos a través de algo que se llama la voluntad, ¿sí? Lo volitivo. Y lo hacemos a través de otras facultades que es como la planeación. Bueno, todo este juego es lo que utiliza Joaquín Foster para comenzar a explicar de a poquito por qué la libertad humana, ¿sí? ¿Qué significa libertad? Y los animales no tienen libertad. Y ahí ya podemos entrar a la cuestión espiritual. Y van a ver que lo van a entender fácil con esta introducción. Mira, la libertad significa que no estamos sujetos, que no estamos determinados, ¿sí? Estamos influenciados, claro que sí, por supuesto. Estamos afectados, sí. Pero no estamos 100% determinados, ¿por qué? Por dos referentes, que si estuviésemos determinados, entonces ya no seríamos vivos. Pero como nos hemos liberado de esa determinación, de esos dos referentes, somos vivos. Y en eso sí, solamente el sujeto humano. ¿Sí? Y por ahí entra la cuestión espiritual. Mira, lo espiritual del sujeto humano es lo que no tienen los animales. Los animales tienen cuerpo y tienen mente, pero no tienen espíritu, alma. Y ya les digo por qué, ¿sí? Las características que ellos no tienen, como la libertad. ¿Cuáles son esos dos referentes? Mira, el comportamiento humano ha trascendido y puede obrar más allá de las condiciones ambientales y de las condiciones biológicas del propio organismo. O sea, mira, un animal no puede ir más allá de lo que su cuerpo le pide y no puede ir más allá de lo que el ambiente le pide o le exige. Los seres humanos podemos poner en stand-by, ¿sí? Podemos bloquear las demandas del cuerpo y las demandas del medio ambiente. ¿Sí? Y eso es lo que estudia la antropología, que se llama antropología filosófica. Bueno, los que quieran profundizar esto, les invito a estudiar cualquier texto de antropología filosófica, que es donde se demuestra esas facultades que son del sujeto humano, ¿sí? Entonces, mira, ¿qué hace el sujeto humano? El sujeto humano puede ir más allá de los requerimientos del ambiente y de las exigencias del cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ante una hembra en celo, ¿sí? Un macho de la naturaleza, pues la monta.
¿cierto? Ante el hambre, un animal pues come, ¿sí? Ante la necesidad de defensa, pues un animal arrede. Pero los sujetos humanos, ante el hambre, podemos ayunar, ¿sí? Ante la hembra en cero, ¿sí? Podemos autorregular nuestro deseo sexual y mantener la fidelidad. Y ante la violencia podemos optar por no responder violentamente. Solo para poner unos pocos ejemplos, ¿sí? O sea, mira, nosotros podemos tener el control de las demandas y exigencias de nuestro propio organismo físico, ¿sí? Y con el medio ambiente, pues el ejemplo es mucho más sencillo, ¿no? O sea, es mucho más obvio. Que es la cultura humana, mire, la cultura o la civilización o las sociedades humanas, ¿sí? Todo lo que nos hemos inventado, los puentes, la rueda, cocinar la comida, ¿cierto? La comida pasada al fuego, todo lo que nos hemos inventado. Toda la cultura humana, pues obviamente es una demostración más que evidente de que hemos trascendido las limitaciones del entorno ambiental, ¿sí? Y eso es lo que llamamos el espíritu humano. Tenía para que me entiendan. Bueno, tengo un buen texto que explica eso, de un filósofo doctor en filosofía y en teología, es uno de los mayores teólogos protestantes del siglo XX, que se llama Wolfgang Pannenberg. En el capítulo 2 de su antropología teológica, él hace un recuento de qué es la antropología filosófica y por qué el reduccionismo biologicista pues cae en falacias inmensas, ¿no? Y mira, bueno, en el capítulo 2 se llama el señorío del hombre. Y esos son los dos argumentos que él utiliza para mostrar qué es lo que significa espíritu cuando la teología dice que somos seres espirituales. ¿Y por qué decimos que los animales no tienen alma? ¿Sí? Los animales tienen emociones. Los animales tienen niveles de comprensión intelectual no tan altos como los sujetos humanos, pero también tienen desarrollo mental. Pero no tienen libertad. ¿Sí? No tienen autoconciencia. ¿Sí? No tienen individualidad. ¿Sí? Claro, si usted educa a un animal, y hay unos ejemplos con unos simios y orangutanes, se han educado, eso lo han hecho los psicólogos, ¿no? Lo hicieron en los años 60, 70. Se han educado pareja de chimpancés y uno orangután famoso. Y se les llevó a las primeras comprensiones gramaticales y de autopercepción propia. Pero es porque tuvo todo un proceso de aprendizaje en laboratorio, ¿sí? Y llegaron hasta un límite y no pudieron seguir de ahí, ¿sí? O sea, lo que estamos diciendo es que la diferencia cuantitativa del sujeto humano pues es inmensa, ¿sí? Porque te diga claro, ustedes objetarán de que las ballenas se comunican, ¿sí? Y los delfines. Sí, pero es que mira de lo que se trata. Y estas discusiones están hasta el día de hoy en el sentido de que los que objetan la especificidad del sujeto humano pues no han entendido por dónde va la discusión. Entonces, venga, les doy una variable lingüística. Claro que los animales tienen sistemas de comunicación, no solo los delfines, las abejas, las termitas. Y conocemos y podemos descifrar y decodificar los sistemas de comunicación de las abejas, ¿sí? Es un experimento famoso también que se hizo. Pero no tienen lo que se llama lenguaje hablado, ¿sí? Este con el que ustedes me están escuchando, que aquí se llama español, bueno, que puede llamarse francés. O sea, la lingüística humana es más que comunicación. Entonces, cuando decimos que el sujeto humano tiene lenguaje, hay que tener qué significa el lenguaje, ¿sí? Lenguaje es más que comunicación. ¿Y cuál es la diferencia también? La diferencia también tiene que ver con los de la separación o el distanciamiento del medio ambiente. Mire, la comunicación animal está muy ligada a los estímulos del medio ambiente, ¿sí? A las señales olfativas, bueno, olores, bueno, y a otros sistemas o sonidos. Pero todas son marcos de referencia sensitivos, ¿sí? En cambio, el lenguaje humano no. El lenguaje humano está doblemente separado de la realidad física, ¿sí?
Entonces, esa separación del lenguaje como herramienta simbólica que ya no tiene ningún tipo de conexión porque está doblemente separado de la realidad física. Eso es lo que nos hace distintos. A eso es a lo que llamamos espíritu, ¿sí? A que somos sujetos simbólicos, ¿sí? Y la simbolización es una construcción de la mente humana, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es espíritu? Ahí sí llego aquí a loco, qué pena. Pues para que me entiendan. Entonces, mira, la medicina no acepta ni que existe mente. La psicología ya hace más de 100 años que está defendiendo que la mente sí existe. Porque el miedo no es solo adrenalina, ni el amor es solo serotonina. ¿Sí? Eso es un reduccionismo biologicista demasiado ingenuo. ¿Sí? Las emociones son más que la fisiología o el correlato biológico a través del cual se manifiesta la emoción. Bueno, para eso, entonces he hecho los textos de motivación y emoción de la psicología y eso. Y entonces, bueno, la medicina dice solo existe el cerebro y el sistema endocrino, las hormonas. La psicología dice no, señor, además del cuerpo existe la mente, lo psíquico, ¿sí? Que es toda una construcción intra, sí, interior, ¿cierto? Subjetiva, es subjetiva, ¿sí? Y esa construcción subjetiva de lo psíquico, que es mi estructura mental, o sea, los videos con los que yo he vivido la vida, y mi estructura emocional, eso es una realidad real. ¿Sí? El hecho de que sea construida por cada quien no significa que no exista. Existen como existen los números, en un nivel de realidad distinto al empírico, ¿sí? Material físico. Existen como existen los valores, ¿sí? Entonces, mira, algunos dirán, venga, les digo todas las... Yo les pongo ejemplos así, porque que me acuerdo antes que se me olviden, para que se den cuenta de la estupidez, y yo digo aquí estupidez, no puedo ofender a nadie. Esto que ustedes se den cuenta, la falta de estudio, porque no hacen como Joaquín Fuster, que dijo, voy a estudiar un doctorado en filosofía, para ver si mi comprensión neurocientífica está como ilustrada, o hace falta algo. Entonces, mira, hay gente que dice, no, cuando hay eso es una construcción, o sea, esas realidades que usted llama realidades simbólicas, axiológicas, lógicas, esas son siempre construcciones de sentido social y cultural y mental como Mickey Mouse. Bueno, ellos no dicen como Mickey Mouse, soy yo el que estoy diciendo para hacer el absurdo. Mira lo que dice la gente. Dice, no, Juan David, mira, eso que usted llama realidad simbólica, lógica, axiológica, y hay otras que son metafísicas, ¿no? Como Dios y el alma. La libertad también es metafísica. Para Kant, ¿no? Mira, Kant propone que hay tres tipos de entes metafísicos, que son Dios, el alma y la libertad humana. Bueno, y con la libertad humana conecta la justicia, ¿no? Que dice, bueno, entonces, la objeción de los objetores dicen que esos son construcciones sociales, históricas y culturalmente construidas. Entonces yo digo, ah, sí, o sea, como Mickey Mouse, porque Mickey Mouse es una construcción histórica, social, construida por un grupo, ¿cierto? Y legitimada por el grupo. Mira la estupidez. Usted cree, mira, si usted es de los que cree que la justicia, la democracia, el número uno, ¿sí? Es como Mickey Mouse. Entonces usted no entiende quién es Mickey Mouse. ¿Sí me doy a entender? Bueno, aquí no puedo extenderme porque sería otro curso, que son los tres criterios de verdad, ¿no? Los tres criterios de verdad tienen que ver con los, como que ya se los dije una vez, pero bueno, con los tres criterios de realidad, ¿no? La verdad como correspondencia con lo real, la verdad como adecuación a la razón y la verdad como construcción de sentido. Entre los que me dicen que la justicia y la democracia y la libertad, ya que no son entes materiales físicos y que son meramente metafísicos, que son simplemente construcciones de lenguaje, ¿sí? Como Mickey Mouse, entonces no entienden quién es Mickey Mouse o no entienden qué es la justicia. Entonces toca preguntarles, bueno, defina a Mickey Mouse y defina la justicia. Porque si usted cree que la axiología, ¿sí? Si usted cree que los valores, como la justicia, la solidaridad, el bien común, son como la literatura,
Mira la pista que les doy. Ellos han dicho que todo lo que no sea material es un texto literario, ¿sí? Y eso es una falacia inmensa, mira. Las matemáticas no tienen nada que ver con el texto literario. Mira, con las matemáticas hacemos fórmulas mediante las cuales descubrimos leyes científicas que nos permiten transformar la realidad física. Nos permiten hacer un puente que no se caiga, un avión que no se caiga. Bueno, para no hablar de otras cositas más interesantes. Entonces, si usted me está diciendo, ¿sí? Que la construcción de sentido del texto literario es como el que hace matemáticas o el que hace axiología o el que investiga la psicología del sujeto humano. Usted o no sabe qué es el texto literario, cuáles son los límites del texto literario, y ya les digo cuáles son. O usted no tiene ni idea qué es la justicia, ¿sí? O sea, el discurso de la ética, ¿sí? Usted no tiene ni idea qué significa cuando decimos que existe el alma o existe Dios. O usted no tiene ni idea qué significa un triángulo y, bueno, y los números naturales. Usted tiene unos errores categoriales inmensos. Y venga, les digo para que se den cuenta que yo soy muy honesto. Mira, yo les doy todos los argumentos. Para que den, mira, esto no tiene nada que ver con la inteligencia, sino con dedicar tiempo a estudiar el tema que uno quiera estudiar. ¿Qué es la literatura? Venga, digo porque la literatura no es eso que ellos dicen. Mira, la literatura hizo algo que es muy interesante. Y ese es el nivel que le corresponde a la literatura. Que es que hizo del lenguaje. Mira, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es un signo de referencia. O sea, mira, el lenguaje es referencial. Y la literatura se inventó otra función del lenguaje que ya no es referencial. Ahí es donde está la magia del lenguaje. Eso lo pueden leer en un autor que se llama Roman Jacobson. Mira, es el texto más importante que les invito a que se vean para que entiendan qué es la literatura. Por eso cuando usted escucha a alguien diciendo que esto es como un texto literario, mira, ese man ni sabe que es un texto literario. ¿Sí? El texto de Roman Jacobson, muy importante, ¿sí? Jacobson, Jacobson, Jacobson. El texto se llama, ay, se me fue, también lo tengo en digital, chicas, se los mando. Se llama Poesía y Realidad, como que es. Bueno, qué pena que se me olvidó el nombre. Es un texto muy importante que dictó en una conferencia en Copenhague en 1957. Y Roman Jacobson, enunciando las 6 funciones del lenguaje, 6, ¿sí? Nos hizo caer en cuenta de una de esas 6, que es la más importante, que es la función literaria, ¿sí? O sea, el lenguaje tiene muchas funciones, pero entre esas, ¿qué es la función literaria? La auténtica o la poética, ¿sí? La poética lo llama él. Mira lo que hace el lenguaje. El lenguaje se usa como referente, mayormente. O sea, yo digo la mesa. Entonces, ¿qué significa la palabra mesa? Pues se está refiriendo, eso es referente, a un objeto que está por allá fuera de mi cabeza, en la cual la gente se sienta a comer. ¿Sí? El lenguaje dice te amo. Entonces, ¿qué está diciendo? Se está refiriendo a una emoción que yo no sé cómo transmitirte y yo uso el lenguaje para referenciar. Entonces, mira, ¿cuál es la función principal del lenguaje en toda la especie humana? La función especial del lenguaje es la capacidad de servir de referencia de la realidad. Eso es, el lenguaje. El lenguaje normal, ¿sí? No el poético. Entonces, ¿qué hizo el lenguaje poético? Mira esta maravilla. El lenguaje poético le añadió a la función referencial del lenguaje lo que llamamos la función significativa. O sea, el lenguaje construye un mundo de sentido dentro del lenguaje mismo. Entonces les pongo un ejemplo, en la literatura. Cuando yo digo que Rin Rin Renacuajo salió esta mañana, muy tieso, muy majo, ¿cierto? Con pantalón corto, corbata a la moda y... Bueno, mira lo que yo estoy diciendo. Nadie que entra, y eso se llama el contrato literario, nadie que entre en el contrato literario al leer la poesía de Rafael Pombo, ¿sí? O el texto que sea, pone en duda
el mundo de significado que el autor ha construido. ¿Sí? O sea, mira, nadie va a poner en duda cuando ve literatura fantástica, ¿sí? Que si existen los elfos o no existen. Nadie va a poner en duda en 100 años de soledad que si los hijos de los primos poseen un incesto de consanguinidad, los hijos de los primos que se casan nacen con cola de marrano. O sea, mira, ¿qué hace la literatura? La literatura ya no se refiere a una realidad fuera de tu cabeza, en un mundo empírico, histórico, real afuera, que haya que comprobar. La literatura, y ese es el lenguaje poético, construye un mundo de significación interna. O sea, mira, el referente de validez de la literatura es intratextual, no es extratextual, como el discurso científico, filosófico, religioso. ¿Sí? Nadie va a hacer la crítica literaria de una novela. Bueno, te que decir otra cosita, bueno, hay un matiz, pero teniendo en cuenta un referente científico. No, no. Se hace la crítica literaria en forma intertextual, o sea, definiendo el mundo de sentido y significado que el autor ha construido en su corpus literario. Claro, y aquí les dejo un matiz. Hay alguna literatura, pero no toda, que se llama literatura, por ejemplo, novela realista. Hay alguna literatura que intenta tener algún tipo de conexión con la realidad, ya sea social o histórica, ¿sí? Y trata de hacer una crítica. Pero eso no quita, ¿sí? Eso no omite que el texto literario es un mundo de sentido intratextual por sí mismo. O sea, que el coronel no tiene quien lo escriba, ¿sí? Haya tenido un sujeto real, ¿sí? Que se quedó esperando como que fuera pensión del gobierno. Bueno, eso fue. O sea, que los textos de Gabriel García Márquez, ¿sí? Tengan algún tipo de inspiración en la vida real. Claro, obviamente los literatos pues están en este mundo y ven la realidad social y hacen crítica social, y obviamente sí. Pero ellos están construyendo dentro de cada capítulo de la novela un mundo de sentido propio de su corpus literario. ¿Sí? ¿Se me voy a entender? Por eso la significación del mito, ¿sí? Y demás símbolos, no hay que buscarlo por fuera del mito, sino dentro del mito, en la estructura interna, ¿sí? Bueno, entonces, es que la justicia no es así. O sea, si se dan cuenta de lo que hace la literatura, es una construcción propia de sentido. Pero cuando usted hace discursos de ética, la ética tiene un referente afuera en la realidad. Cuando usted hace matemáticas, la realidad tiene un referente afuera en el mundo físico, físico, sí, de la materia. Cuando usted habla de religión y metafísica y Dios y el alma, tiene un referente fuera de su cabeza. O sea, mira, solo la literatura se reduce a un referente intratextual. Los demás discursos, aunque tengan también mundos de significado intertextual, obviamente, obviamente. El discurso científico tiene su vocabulario técnico y eso, okay. Pero los discursos otros no son como la literatura. La diferencia entre Mickey Mouse y la democracia, la diferencia entre Mickey Mouse y el número uno, la diferencia entre Mickey Mouse y Dios. Es que si alguien me dice que esos son simplemente construcciones de sentido de un sujeto o de un colectivo, está cometiendo un error categorial grande. No, mía. La construcción de sentido, como usted la está entendiendo, eso solo pertenece a la literatura. ¿Sí? Por supuesto que el concepto que tenemos de Dios es un concepto que está atravesado por la historia de un pueblo y de un colectivo. Claro, pero no solamente el concepto de Dios, el concepto de la economía. Claro, o sea, obviamente todo concepto en el mundo, toda idea, hasta el ADN, ¿sí? De eso también tenemos demostraciones evidentes en lo que se llama la sociología del conocimiento. Obviamente que todo conocimiento, ¿sí? Está atravesado por una construcción histórica y social. Eso no significa que ese conocimiento haya construido un mundo de sentido independiente de la realidad. O sea, mira, todo conocimiento obviamente es una construcción de sentido, pero ligado a la realidad. ¿Sí?
Por eso es objetivo. Lo que pasa es que hay muchos tipos de objetividades, ¿sí? No solo la empírica. Venga, les pongo un ejemplo. Las matemáticas es totalmente objetiva. Y la objetividad de las matemáticas no tiene nada que ver con la ciencia empírica. Sí, mira, la construcción matemática es totalmente objetiva, pero su validez no es empírica. No tiene nada que ver con la empiria. Su validez es lógica. Así como la ética tiene una validez axiológica. Así como el discurso de Dios tiene una validez metafísica. ¿Y qué es eso? O sea, ¿qué es de lógica? ¿Qué es de axiología? ¿Sí? ¿Qué es de ontología metafísica o la metafísica ontológica? Son tipos de racionalidades. Por eso les decía hace 8 días que la fe no es un sentimiento. La fe es un tipo de racionalidad. Es una forma de usar la cabeza, ¿sí? Como cuando usted dice un chiste. Mira, el chiste es un tipo de racionalidad. Para que usted entienda un chiste, usted tiene que usar la cabeza de cierta manera, si no, no entiende el chiste. Para que usted entienda quién es Dios, o qué es la justicia, o qué es el amor, usted tiene que utilizar la cabeza de cierta manera, si no, no lo va a entender, ¿sí? Esos son tipos de racionalidad. Bueno, entonces, ¿qué es el espíritu? Qué pena todo eso, pero es que, mira, yo les quiero mostrar que cuando las religiones del mundo dicen algo, no lo dicen como un dato de la ignorancia, sino lo dicen sujetos que saben mucho, pero mucho más, pero muchísimo. A todos estos intelectuales reduccionistas, materialistas, ateos, que ni saben de lo que están hablando, porque no conocen ni las premisas de base. Entonces, mira, más allá de la psicología, el discurso religioso de todas las religiones del mundo dicen, por supuesto que tenemos un cuerpo, y por supuesto que tenemos una mente, pero también tenemos un espíritu. Y el espíritu no es el cuerpo, el espíritu no es la mente. ¿Qué es el espíritu? Entonces, mira, no sé si es aquí en este documento, en el documento del mago, donde les digo las 3 características del espíritu. Ah, sí, como que no es aquí. Bueno, o sea, las digo una vez para introducir bien. Mira, el espíritu tiene 3 cualidades. Y a eso nos estamos refiriendo con que loco es el espíritu. Mira, ¿cuáles son las cualidades del cuerpo? Pues el cuerpo tiene movilidad, es motor, ¿cierto? El cuerpo tiene funciones digestivas, digamos, circulatorias. Bueno. ¿Cuáles son las facultades de la psique? La mente. La mente tiene 2 facultades, ¿no? Que ya les dije. Lo cognitivo y lo emotivo, ¿sí? Emoción y cognición. ¿Y qué es lo que llamamos espíritu? Por eso los animales no tienen espíritu. Los animales sí tienen cognición, sí tienen emoción, también tienen cuerpo. ¿Qué no tienen? Mira, el espíritu es conciencia, voluntad e individualidad. Entonces, si quieres saber qué es conciencia, pues estudiemos qué es conciencia. Los animales no tienen autoconciencia. Los animales tienen conciencia de lo vivido, pero no tienen conciencia de sí, que es lo que el humano tiene. Claro, cuando yo digo que el humano tiene, no significa que todos los seres humanos y en todo momento. No, si decimos que los seres humanos tienen la facultad racional, que es un hecho, no significa que todos los humanos y a todo momento hagan uso de su razón, ¿no? Eso también es importante decirlo. O sea, los seres humanos tienen la facultad de la autoconciencia, aunque muy poquitos la pongan en ejercicio, ¿sí? Voluntad. ¿Sí? La voluntad me permite decir a los deseos de mi cuerpo, aunque tengo hambre, voy a ayunar. Aunque esta mujer está muy bonita, yo tengo esposa. Aunque este mal me cae mal, pero no voy a ser violento. La voluntad, ¿sí? La voluntad me permite la autorregulación emocional, ¿sí? La voluntad y tomar decisiones y hacer planeación. Si usted no tiene voluntad, pues no puede planear porque no llega a cumplir la planeación que hizo, ¿cierto? Y la individualidad. Bueno, hay otras, pero esas 3 se las puse en el documento del mago como que es, porque son las que más han rescatado las religiones del mundo. Hoy en día la psicología ha identificado otras facultades que son netamente humanas. Y en ese sentido las podríamos poner de parte del espíritu, más allá de la psique, como la intencionalidad. Pero los que quieran investigar esto, hay un texto importante que lo explica de John Searle, ¿sí? John Searle es uno de los filósofos de la mente más importantes. Y a todo esto lo ha discutido la filosofía de la mente contra los discursos de la inteligencia artificial.
Y desde los años 60 se lleva discutiendo esto, o sea, llevamos más de 50 años diciendo lo que no es la IA. ¿Sí? La IA no es inteligencia. Inteligencia es una metáfora, pero las máquinas no son inteligentes. Habría que entender usted qué entiende por inteligencia. Si usted entiende por inteligencia resolución de problemas, eso no es inteligencia. Eso es una parte. La inteligencia tiene que ver con otras cosas además de eso. Eso lo explica bien John Searle en un texto que se llama La mente. Sí, como que así se llama. También se los puedo enviar, también lo tengo en digital. Mira, por ejemplo, ¿qué hace la inteligencia inteligente realmente? Y John Searle pone un ejemplo de eso. La inteligencia realmente humana sabe distinguir lo relevante y obviar lo que no es relevante. Y él pone un ejemplo. Mira, si usted pone a un robot y lo mete en una habitación y le dice al robot busque algo, busque una moneda, lo que sea. El robot encuentra la moneda, ¿sí? La busca y la encuentra. Pero el robot no obvia lo insignificante y no busca solamente en las partes relevantes. ¿Sí? En cambio, si usted mete a un niño de 5 años y dice busque tal cosa, él obvia ciertos sitios o espacios y él va hacia los lugares relevantes donde esa cosa pudiera estar. Y les pongo un ejemplo sencillo, ¿sí? Que esto se ha investigado mucho. Por ejemplo, obvia el techo. Si se dice busca una moneda, pues él no va a buscar en el techo, porque sabe que las monedas no pueden estar pegadas al techo. Sí, para poner un ejemplo sencillo. Él busca en el piso o en algún mueble. El robot no puede obviar el techo. El robot tiene que hacer un escaneo total y entonces, claro, si uno lo programa para que obvie, a veces ya es otra cosa, pero usted lo programó, ¿sí? Que a veces salen con objeciones que uno dice, no, aquí de lo que se trata es que entendamos para dónde va la discusión y no de que yo gane el discurso o usted gane la discusión, que entendamos para dónde va la discusión. Claro, si usted pone al otro para que, sí, pero el humano, y eso es lo que tiene el lenguaje, mira, una máquina no puede hablar como el humano, ¿por qué? Porque el humano ha sabido qué es lo relevante en la conversación y sabe obviar, ¿sí? Eso es muy humano, ¿sí? Mira, el obviar, eso es para que usted lo investigue con más profundidad. El desechar ciertos estímulos del ambiente. Esa es una facultad humana importantísima, que si no la tuviésemos como desarrollo de la especie, nos volveríamos un 8. O sea, la percepción humana no sería posible. Mira, cada acto de percepción humana implica mayormente obviar muchos estímulos que están presentes en el ambiente. Y si no fuera porque yo los paso de largo y no les doy importancia ni les doy significado, yo no podría tener una percepción coherente y me enloquecería. ¿Sí? Sería un mare magnum de estimulación sensitiva a la que yo no podría dar ordenamiento. Bueno, eso se investiga en psicología de la percepción. Entonces, a ver, te recopilo todo. Ya argumenté, espero haber argumentado bien. Mira, en el loco tenemos el componente espiritual de los objetos humanos. En el mago tenemos el componente mental, psíquico de los seres humanos. Y en la sacerdotisa tenemos el componente corporal. En el conocimiento actual, la medicina y las neurociencias solo creen que somos cuerpo, ni siquiera somos mente. Para la mayoría de las escuelas de la psicología, también somos una estructura psíquica mental distinta del cerebro, ¿sí? Distinta. Y para las religiones del mundo, además de cuerpo y mente, tenemos espíritu, ¿sí? Bueno, y toda la discusión que les decía cuerpo-mente, demonismo y dualismo fuerte, dualismo débil, bueno, es que, mira, lo único que se ha criticado es lo que se llama el dualismo fuerte, que cree que la materia y la mente pueden estar desconectados, ¿sí? O sea, no conectados. Entonces, el dualismo que existe hoy en día es lo que llamamos un dualismo débil o el dualismo mente-cuerpo de interconexión interdependiente, de mutualidad. O sea, ni el cuerpo puede ser sin la mente, ni la mente puede ser sin el cuerpo. ¿Sí?
Ahí está toda la discusión hoy en día, de qué tipo de dualismo podríamos estar hablando. Porque mira, el dilema está en cómo se comunica la mente con el cuerpo. O sea, si la mente y el cuerpo son dos sustancias distintas, entonces ¿cómo se comunican? Sí, esa es toda la discusión de hoy en día. La comunicación de esos dos. Pero si son interdependientes, entonces ya el dilema se disuelve un poco. Porque el uno no es en el otro, ¿sí? Y el uno requiere del otro y el uno se expresa a través del otro. Bueno, de eso hay muchos libros y discusiones muy interesantes. Les recomiendo más que todo los últimos que han discutido eso con, digamos, con mucho sentido psicológico actual profundo. Es Donald Davidson. Es un psicólogo y filósofo gringo. Es doctor en filosofía y en psicología. Se llama Donald Davidson. Y él es el que ha dado una propuesta bien interesante de toda esta discusión que todavía es muy complicada, ¿no? Lo que les digo es que el reduccionismo biologicista sí no es aceptado por nadie, ¿sí? Bueno, claro, obviamente por allá salga uno que otro que hoy va a decir que solo existe la materia, ¿no? Pero bueno, pero pensar que solo existe la materia, de verdad que es un reduccionismo óntico, ontológico inmenso, ontológico, ¿sí? Mira, la realidad tiene muchos niveles, ¿sí? Entonces, el nivel empírico, el nivel lógico de los números, de la geometría, el nivel axiológico de los valores, el nivel psicológico de la percepción y las vivencias humanas, el nivel metafísico de los entes metafísicos que propuso Kant, como el alma, Dios y la libertad. El nivel estético es otro, ¿sí? Por ejemplo, la belleza. ¿Qué es la belleza? ¿Sí? Hay muchos niveles de la realidad. Entonces, mira, pensar que la realidad se reduce al nivel material físico de la tabla periódica, pues sí es una reducción ontológica de la realidad inmensa, ¿no? Mira, y lo que pasa es que no tiene congruencia lógica. Lo que usted tendría que demostrar entonces, ¿cómo decir qué es la justicia entonces? O sea, defíname, mira, por eso se llama reduccionismo. Mira, defíname la justicia en términos de la física y la química, entonces. Ah, ahí otro buen texto, yo se los envié como un regalo ya. El texto de este premio Nobel de Física, Roger Pelonce. Es premio Nobel año 2020. Se ganó el premio Nobel en Física a los 92 años. Y bueno, el texto que les envié, uy, es excelente. Y les envié las 7 páginas, de la página 60 a la 67, y les envié todo el texto, ¿no? A todos mis contactos, güey. Un texto como de 1500 páginas, es una belleza, que se llama El Camino a la Realidad. Él propone que existen 3 mundos. Son estos mismos 3 mundos, ¿sí? Cuerpo, mente y espíritu. Y de la página 60 a la 67 de Roger Pelonce, Camino a la Realidad, explica muy bien por qué él asume que tienen que existir 3 mundos distintos, que es el mundo del mundo físico que conocemos, el mundo de la mente, y él pone los números, mira lo interesante, y el mundo de los números es el mundo espiritual, porque él es platónico, y dice por qué es platónico. Y dice, mira, hay que además del mundo de la mente, hay que proponer el mundo de las ideas puras, ¿sí? Donde Platón puso a los números. Y él propone por qué los números pertenecen al mundo de las ideas puras. Pero no solamente los números, sino el amor, la justicia y Dios, ¿sí? Todo lo metafísico. Lo interesante de él es que pone los números no en la mente, sino en el mundo espiritual. O sea, como un arquetipo, ¿sí? Bueno, digo que eso es interesante, eso es bien platónico, porque hoy en día hemos puesto los números dentro de la realidad mental, ¿no? Mental. O sea, dentro del mundo de la lógica. Pero él dice que no, que los números van más allá y pertenecen al mundo de las ideas eternas y universales y absolutas, y como Dios y el bien. Veas en esas 7 páginas de Roche Pelons, físico, Nobel. Ah, mira, el otro texto que les recomiendo de él se llama La nueva mente del emperador, donde él demuestra en el capítulo 9 y 10, y ese fue el primer texto que yo les daba a mis estudiantes de psicología cuando comenzábamos a ver estos temas. En el capítulo 9 y 10 de La nueva mente del emperador, él demuestra que la conciencia o el alma humana no se reduce a la fisiología
cerebral. Y que como la conciencia o el alma humana, ¿sí? La conciencia es lo que usted es como autoconciencia, voluntad, identidad propia. Esto que yo he dicho que somos espíritu, ¿no? Conciencia, voluntad, individualidad y muchas cositas más. Como la intencionalidad, todo eso. Él dice que como la conciencia no se puede reducir al funcionamiento cerebral, a la muerte del cerebro, la conciencia sigue viva. Porque la conciencia no necesita un sistema biológico de sostenimiento. Y que así como las ondas de radio, ¿sí? O las ondas de televisión, o aquí, o las ondas de internet, no necesitan medios de sostenimiento biológico celular, ¿sí? Sino físico energético. Él dice, mira, la conciencia puede seguir viva sin el sistema biológico que le sustentaba en el cerebro. Y a través de algún sistema de información energética, de información, ¿sí? El, la conciencia humana puede seguir viva. Lo dice un premio Nobel, ¿sí? O sea, esto no lo dice un hindú de la India, ¿sí? Un monje tibetano. La conciencia, o sea, el espíritu, el alma humana, no necesita un soporte biológico de sostenimiento, porque puede simplemente existir a través de canales de energía y de información, como las ondas de radio o como las ondas de luz. Lo explican dos capítulos muy interesantes de ese texto, la nueva mente del emperador. Bueno, entonces, mira, ¿qué es el loco? El loco representa el espíritu o el alma humana que anima a cada ser, a cada persona que habita este planeta. O sea, en todos los sujetos humanos, además de cuerpo y además de mente, hay un espíritu que lo anima, ¿sí? Y por eso la mascota representa el cuerpo, ¿sí? Mira, la mascota significa ese espíritu encarnado. Entonces, mira, aquí en el loco, en la imagen del loco, el espíritu ya está encarnado, porque la mascota representa el cuerpo. Entonces, mira, esa mascota que usted debe alimentar, cuidar, sacar a pasear, ¿sí? Hacer ejercicio, es su propia envoltura biológica, su corporidad. Porque en esa envoltura biológica su alma se ha encarnado, ¿sí? Y está viviendo. Esa es la mascota. Y el morral representa sus experiencias que la acompañan en este nuevo nacimiento. Mira, ya sea que usted cree en la reencarnación, entonces sus experiencias pasadas, o si usted no cree en la reencarnación, las experiencias de sus ancestros, que eso es lo que llama la India los saskaras o vasanas. Bueno, en el budismo se llama saskaras y en el hinduismo vasanas. ¿Qué es un saskara o un vasana? Es una herencia psíquica, o sea, así como usted tiene herencia física, y por ejemplo yo tengo el cabello canoso por herencia física, hay una herencia emocional, hay una herencia intelectual y hay una herencia espiritual que usted también tiene. Ya sea que esa herencia la haya construido usted mismo en vidas pasadas, si es que existe la reencarnación, o se la hayan heredado sus ancestros, tatarabuelos, bisabuelos y demás. Pero usted no nace en cero, ¿sí? Usted nace con unas tendencias emocionales, con unas facultades, facilidades o vacíos, ¿sí? Intelectuales, con unos avances, ¿sí? Oscuridades espirituales, con unas capacidades o falta de capacidad emocional y también con capacidades físicas o falta de ellas, ¿sí? O sea, usted es el resultado de una herencia ancestral. Y eso es lo que representa el morral, ¿sí? El morral representa eso. Entonces, ¿qué representa el loco a nivel espiritual? Eso. El loco es un alma que está transitando por este peregrinaje terrenal, acompañado de sus experiencias previas, ¿sí? De sus herencias ancestrales y encarnado en una envoltura física biológica. Eso es el loco, ¿sí? Por eso es el inicio de la travesía, ¿sí? El inicio de esta travesía es el loco. Bueno, amén. Ahí espero haber explicado bien. Bueno, solo pudimos explicar la partecita psicológica porque lo quise explicar súper bien. Entonces, en 8 días vemos el significado espiritual del loco, ¿sí? Hoy hemos visto el significado psicológico del loco. Bueno, muchas gracias por su tiempo.
Y entonces, con mucho gusto escucho sus comentarios o preguntas que tengan.